Buenos días, compañeros. Acá continuamos la transmisión para todos por Diario Liberarse, por Periódico Liberarse, lo que es esta concentración de los obreros del transporte interdepartamental que agrupa heterogénea gama de empresas, grandes, medianas, más chicas, que llevan los uruguayos a través de las grandes rutas y también de rutas internas de los distintos departamentos. Hoy en una situación compleja, al igual que está todo el transporte, en la lucha, en la brega, por camino de salida, cuando se le están planteando por parte de las patronales la reducción de puestos de trabajo, como nos señalaba algún dirigente allí, compañero Juan Arellano, la coordinadora del Inter, como le dicen ellos, y la quita de beneficios como el presentismo y otros, así como el pago del aguinaldo, el ofrecimiento de pagarle el aguinaldo en alrededor de 6 cuotas. Sin duda, una situación que comienza a quejar al obrero, a la obrera, y que nos preocupa a todos, porque en última instancia todos somos trabajadores. Lo que suceda con el transporte público, digo, con lo que se entiende, es un servicio público, que en algunos casos está en manos privadas, o en buena parte en manos privadas. Igual la responsabilidad por el servicio que prestan debe ser una preocupación de todos, por autoridades nacionales y departamentales. Sabemos el deterioro de las condiciones generales, quién lo termina pagando. Acá estamos solidarios con los obreros del transporte interdepartamental. Situación que está recorriendo las distintas filiales de la Unión de Obreros del Transporte, UNOT. Y que debe tener la preocupación colectiva de toda la clase obrera y también de las autoridades por hallarle una solución lo más justa posible para todos. Buena participación de las distintas delegaciones de las distintas filiales. Son alrededor, o agrupa la coordinadora, alrededor de 3.000 trabajadores, como nos señalaban, y hay alrededor de 1.500 en el seguro de paro.
El otro día estuvimos con los obreros del transporte cooperativo, organizados en ASCOT. Trasladando sus inquietudes, su preocupación. Y ahora estamos acá con los obreros de esta rama importante, que tiene que ver con todo el interior de la República y sus lazos con la capital, ¿verdad? La brega por el país productivo, la brega por la justicia social, la brega por un proyecto, por el mejor proyecto de país posible, se juegan estas luchas. Se está jugando en estas luchas. Por eso nos parece importante rodearlas, divulgarlas. Tratar de que se conozcan todas las voces, por construir con unidad, con lucha y concertación de los sectores democráticos avanzados, un camino de salida justo para que esta crisis no se descargue sobre los hombros de la familia humilde, de la familia trabajadora. Bregar contra el individualismo, contra la insolidaridad, contra el viejo hacer la tuya. Buscando una salida como nación, una salida como pueblo, una salida colectiva como clase obrera para esta crisis. Como nos decía el compañero dirigente de la Inter, señalaba ahí en la entrevista, algunas patronales están utilizando como excusa la pandemia para hacer caer la crisis sobre el obrero, para la rebaja salarial, para la pérdida de puestos de trabajo, y hay que señalarlo con todas las letras. Al momento del envío del seguro de paro, solo 2 empresas habían acordado con los obreros esa situación, el resto tomó las medidas unilateralmente. Señalamos en distintas oportunidades, hay recursos, los bancos están llenos, el país, como dicen, como le gusta utilizar la metáfora a muchos, es confiable, hay ahorros y posibilidad de créditos a tasa de interés bajos, aparte de otras medidas que habría que examinar de cara a las discusiones que se vienen en el Parlamento con respecto a recursos, a ingresos y egresos del Estado. La posibilidad de aumentar ciertas tasas, 20.000 millones de dólares en el exterior, a nombre de algunos uruguayos que acumularon grandes ganancias durante todos estos años de amplio desarrollo. Bueno, hay que hacer un esfuerzo, se dice que hay que hacer un esfuerzo, una salida entre todos. Bien vale encontrarla entonces, porque esta no es una salida entre todos. Reducir puestos de trabajo, rebajar el salario del obrero, no es una salida entre todos. Es una salida donde la crisis la pagan los trabajadores una vez más, como vieja historia conocida.
No es un esfuerzo colectivo, el esfuerzo lo hace la clase obrera, que a su vez arrastra al pueblo, porque del salario del obrero vive el panadero, vive la veterinaria, vive la carnicería, vive el supermercado chico, vive el almacenero, vive el feriante. Es decir, el trabajador independiente, el cuentapropista, porque el salario es un factor dinamizador importante de la economía. Si se pierden puestos de trabajo y si se deteriora el ingreso de la clase obrera, la crisis la va a terminar pagando los sectores más amplios de la sociedad, las capas medias pobres y los sectores más humildes de la sociedad. Porque si la clase obrera no tiene poder adquisitivo, incluso se le hace cuesta arriba pagar las tarifas, se hace cuesta arriba pagar lo que en última instancia termina cobrando el Estado a través de diversos tributos. ¿Qué van a pasar con las políticas sociales? ¿Qué va a pasar con el resto de las políticas que de alguna manera temperan, amortiguan, cobijan a la familia más humilde? Si nos meten en la cabeza el hacer la tuya, sin duda, es una espiral que ya tiene su trayectoria, su recorrido histórico, su experiencia, y no es de las mejores, es de las peores, hay que decirlo. Esa es la verdad. Preservar poder adquisitivo, preservar salario. Reinstálese los consejos de salario hoy. Hállese fórmula para compensar y para paliar esta situación con una mirada estratégica para que la crisis mañana no sea más dolorosa, no sea más profunda, no sea más grave. Nos preocupa las cuestiones que tienen que ver con aquellos elementos que nos llevan a situaciones de gravedad fuera del trabajo. Bueno, pero hay que recordar que la mejor política social es el trabajo mismo. La mejor manera de valorar la vida, la mejor manera de encontrarle sentido a la vida, es el trabajo en sí, el salario que percibe el obrero, la posibilidad de sostener a sus hijos, la continuidad en la educación, la continuidad en la atención de salud a la altura de las necesidades, la posibilidad de mantener ciertos ingresos, aunque sean modestos, para mantener la lucha por la vivienda, para mantener a la vivienda, en el caso de los que las tienen. Ya recordamos que hubo una crisis internacional en el 2008 y se pudo cambiar. Seguro que esta pandemia, en cuanto es utilizada por los grandes monopolios, con habilidad, como lo han hecho siempre, tratando de profundizar la crisis a su favor, hacia aumentar la riqueza en la cúspide, porque no a todo le va igual en la pandemia. Y sabemos los millones de dólares que se han hecho, o los billones que se han hecho en el medio de la especulación, con la falta de estos implementos o de aquellos, y quién tiene el monopolio sobre los mismos, sobre su producción y su venta en un momento por demás necesario para el conjunto de la humanidad. Bueno, sí, sabemos que los monopolios hacen su negocio en el medio de esto. No es que a todos le va igual. Y sabemos también las repercusiones, las consecuencias de esa política neoliberal. En cuanto a lo que significa en el poder adquisitivo general de los pueblos, de las situaciones que instalan. Pero también esos pueblos luchan, también esos pueblos bregan por salidas, igual que el nuestro. También en ese terreno hay que tener una mirada colectiva general. También en esos aspectos no hay que mirar el ombligo solo como uruguayos. Mirar solo el ombligo de lo que nos pasa a nosotros. También hay que mirar hacia afuera. Hay que mirar la lucha del resto de los pueblos que no permanecen quietos,
que no permanecen inmóviles al costado del camino, como dijera Benedetti. También sienten, también piensan, también luchan, también van a tener necesidad de buscar su propia salida. Y la economía política, la política económica, termina siendo en última instancia resultado de la lucha de clases, resultado de los grados de desarrollo de esa lucha, de los grados de entendimiento o no, pero al fin de su síntesis, incluso en el gobierno más liberal. ¿O acaso quién hubiera pensado que se iba a instalar a partir de estas crisis la posibilidad de las canastas u otros implementos? Eso no fue siempre lo que sucedió. Eso no fue la historia de lo que siempre sucedió. Eso es el resultado de que ningún proceso pasa en vano, de que ninguna situación social, política se da sin un aprendizaje para bien o para mal de las grandes masas, de nuestros propios pueblos. Y se ven obligados a temperar, a amortiguar, a tener en cuenta las condiciones de vida generales. Aparte de las condiciones que los trabajadores crearon a lo largo y ancho de América Latina con sus luchas. Porque estas crisis no agarran a los estados de la misma forma que las anteriores crisis. Allí donde hubo gobiernos progresistas, allí donde hubo gobiernos populares, no es verdad. No es verdad el famoso estado de miseria. No es verdad el famoso estado de necesidad. Sí, quedaron muchas cosas por el camino, pero sí también hay muchas cosas acumuladas. Y esas cosas acumuladas, preguntamos, una vez más se va a traspasar la ganancia de los ahorros, la ganancia del capital forjado por el pueblo a las manos de una minoría. Una vez más en la historia, lo que costó sangre, sudor y lágrima, esfuerzo de trabajo a través de horas y horas de parte del pueblo y de políticas que fueron justas, una vez más van a ser pasadas o van a ser trasladadas a una minoría. Eso es lo que debiéramos preguntarnos. Eso es lo que debiéramos preguntarnos. Sin duda, estas luchas obreras, estas movilizaciones de trabajadores, son un elemento de resguardo, un elemento de vigilancia política, social, sobre las distintas políticas, a los efectos de que se tomen, o por lo menos se acerquen las mejores decisiones. No haya impunidad, no se repitan viejas historias, incluso en el medio de la dificultad, se tenga una gran cuota de humanidad, una gran cuota de pensamiento colectivo como nación. Y esto importa para la democracia. Que la democracia, como dijera Mandela, no es solo la posibilidad del voto, sino también tiene que ver con eso. El acceso al trabajo, el acceso al salario, el acceso a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, a la construcción de las condiciones para el desenvolvimiento de la familia, de su bienestar, de nuestros hijos. Por eso también, compañero miembro de la coordinadora del Inter está convocando al 4 de junio a la concentración del PCNT, a la cual adherimos y también convocamos como Diario Liberarse, ustedes saben. Frente a este debate que se está viviendo a lo largo y ancho del transporte, que se está viviendo a lo largo y ancho del movimiento obrero, que se está viviendo por parte de los trabajadores de la construcción, que discutieron y debatieron en su 17 Congreso Faustino Chimango Rodríguez, y que tuvieron su síntesis y que analizaron la posibilidad de cómo defender el poder adquisitivo y que analizaron la posibilidad de política de fomento del empleo. Como se viene discutiendo la necesidad de encontrar el convenio para los trabajadores de la salud, que están dando la batalla allí donde es necesario. Y que si queremos cuidar al pueblo hay que cuidarlos a ellos. También hay que cuidarlos a ellos. También hay que encontrar la fórmula para que preserven su salario y sus condiciones de vida. Si los trabajadores son llevados al borde de la indigencia,
Si los trabajadores son llevados al borde de la pobreza más absoluta, la terminan pagando su familia, la terminan pagando sus hijos, sus hijas. Y en esas condiciones se van a encontrar con el mejor ánimo, se van a encontrar con las mejores condiciones a su vez para devolver un servicio adecuado al resto de la población. No, no va a pasar. Es lo que la vida dice. Llevamos a los trabajadores a la situación de pobreza, llevamos a los trabajadores a la situación de indigencia, de cambiar salario, de cambiar trabajo por monedas, y sea público o privado. Estamos llevando a los trabajadores a una situación que termina repercutiendo en los propios servicios. Porque habrá máquinas, habrá medios, habrá capital o recursos, pero el mayor de todos es el propio obrero, es la propia obrera. Sus condiciones. Otra discusión es como volver más eficiente. Nadie dice no tener en cuenta la situación que tenemos. No tener en cuenta que no es lo mismo un periodo de subida que uno de bajada. Nadie dice ser marciano. Nadie dice eso. Seguramente también habrá oportunidad para encontrar los mejores caminos de la eficiencia y la salida, con nuevas inversiones, posibilidades. Pero hoy lo primero es preservar la vida y las condiciones para una vida digna. De eso estamos hablando. Preservar derechos para los trabajadores, para sus hijos, para la juventud, para los niños, para las niñas. Si no hubiera ahorros, otra sería la discusión más profunda. Sería la misma en cuanto a sus contenidos, pero habría menos herramientas. Hoy no, hoy hay herramientas. Acá entonces la decisión no está intervenida por la urgencia del desplome. Acá las decisiones están intervenidas por decisiones políticas acerca de los caminos a seguir, acerca de quién hace los esfuerzos. Y volvemos a repetir, es la clase obrera una vez más que debe hacer los esfuerzos para la dificultad. ¿Acaso alguien le devuelve ya lo perdido en la feria? ¿Acaso alguien le devuelve a la clase obrera lo perdido ya en los grandes supermercados? ¿Acaso alguien ya le devuelve a la clase obrera lo que la inflación se ha comido? ¿Lo que la suba del dólar se ha comido? ¿Lo que el envío masivo al seguro de paro, donde no se recibe lo mismo, ya se ha comido? ¿Acaso alguien le devuelve a la clase obrera todo eso? Y ya está haciendo esfuerzo la clase obrera. Ya están haciendo esfuerzo los trabajadores. Y ya lo está pagando la familia. Ya lo está pagando el conjunto de la familia. Ni qué decir de los jubilados y pensionistas que cobran jubilaciones bajas y pensiones bajas, ¿verdad? Que no son lo mismo que las jubilaciones millonarias de algunos expresidentes. Acá estamos, compañeros, rodeando a los trabajadores, a los obreros y obreras del transporte interdepartamental, en su brega por defender el salario, por defender los puestos de trabajo, frente a planteos patronales que en última instancia le están planteando eso. Convocando a todos a hacernos presentes el 4 de junio, con orden, con serenidad, con disciplina, pero con firmeza, replanteando o respaldando los planteos de nuestra central de trabajadores
por una salida justa, por una salida lo más positiva para los intereses generales de todo nuestro pueblo y de los trabajadores, en rechazo a la LUC y sus contenidos, al avance punitivo que significan, concentrador y excluyente o privatizador. Mucho se va a jugar en esa manifestación, porque en última instancia todos sabemos cuánto incide o va a incidir en la discusión particular que vienen librando todos estos gremios. No solo está lo de la LUC, está toda esta discusión pendiente, su mejor resolución. En los pedidos de los distintos colectivos y en la búsqueda de salida de los distintos colectivos. Y hay que respaldar a los trabajadores, hay que respaldar, hay que verse como pueblo en la brega por una salida unitaria. Los distintos sindicatos vienen haciendo sus placas, haciendo sus convocatorias. La intergremial universitaria también la hace, compuesta de los distintos gremios. FUGAN, la UNASPU, las distintas organizaciones que agrupan a nuestro pueblo están convocando. Pero tenemos una convocatoria de nuestra propia conciencia, nuestro propio grado de conciencia sobre la situación y la necesidad de estar juntos hoy más que nunca. Por allí señalábamos que las naturales medidas de prevención sanitarias en el marco del desarrollo de la experiencia al combate a la pandemia, como la utilización del barbijo, como el lavado de manos, etcétera, como las condiciones naturales que estaban pidiendo maestros y maestras para lo que es la convocatoria al reinicio de clases. Que eso no impida no expresar nuestras ideas, no manifestarnos. Una cosa no excluye la otra. Si hay condiciones para trabajar, si hay condiciones para el reinicio de clase, como se dice por parte del gobierno, hay condiciones para manifestarse, para expresar las ideas. No le vamos a adjudicar voluntad oficial, pero sí sabemos de algunos no tan oficiales que quieren basar su política de neoliberalismo, de arrebato de derecho, de ingreso al pueblo trabajador sobre la base del terror de la pandemia o sobre la base del terror liso y llano, conocido a lo largo de la historia. Pero bueno, acá estamos haciéndolo de la mejor manera, al lado de nuestros hermanos de clase, los obreros del transporte.
de nuestro pueblo trabajador. Buena participación de los trabajadores del Inter, de las distintas delegaciones, de los distintos sindicatos que componen la coordinadora del Inter. Un gremio que ha crecido mucho a lo largo de todos estos años, que se ha extendido a los distintos departamentos. Integrante de la Unión de Obreros del Transporte, UNOT. Hay una delegación presente discutiendo y dialogando en el interior del ministerio, formalizando puntos de vista, formalizando planteos, y después, en el medio de eso, se estarán realizando las distintas asambleas, donde serán los organismos los que tengan la última palabra sobre los caminos a seguir. Eso es lo que hay que entender en esta situación también, ¿no? Independientemente de las decisiones arbitrarias de empresas o de autoridades, si se dan, la última decisión la tienen las asambleas de los trabajadores, de las trabajadoras, que analizarán la situación general, analizarán la situación particular de la rama del sector en cuestión, y que en democracia obrera, en democracia trabajadora, serán ellos los que tomen las decisiones en última instancia acerca de la respuesta y de los caminos a seguir. Nosotros abogamos, lo hemos señalado y lo decimos, por una salida unitaria en la lucha, con concertación de fuerzas sociales y políticas del arco democrático avanzado, pero no sobre la base de sojuzgar el punto de vista de los obreros, de las obreras, de los trabajadores, de los sindicatos en particular o del PICNT en general. Nosotros pensamos que los obreros, las obreras, los sindicatos, el PICNT, su mesa representativa, al igual que el resto de las organizaciones sociales, debe manifestar su punto de vista y tener su independencia de clase, su independencia a la hora de acercar ese punto de vista y respetárselo. O en este caso, los obreros, los que producen la riqueza, los que están todos los días en un sector y en otro, les sobra derecho. No solamente por su trabajo les sobra derecho, les sobra derecho por la historia de la clase obrera, que ha entregado decenas de mártires en la causa colectiva, en la lucha por la democracia como la desarrolló en la huelga general de 1973, como la desarrolló en el combate al pachecato, en el combate al bordaberrismo y durante todo el periodo de la dictadura fascista. Es una historia de resistencia, de heroísmo. Todos sabemos cómo fue utilizada la dictadura fascista para rebajar el salario del obrero al 50% de su capacidad adquisitiva. Hay que recordarlo. En el medio del periodo del 68, en el medio de las luchas de liberarse, en el medio de la lucha de Susana Pinto, en el medio de aquellos paros, de aquellas movilizaciones, la clase obrera llegó a ganar el 80% de la canasta básica. Un obrero ganaba eso. De sendos estudios realizados por Rosario Pietrarroya y otros, realizados por la UNRWA de aquella época. Y después vino
entre otras cosas, la dictadura no solo a desaparecer al que pensaba distinto, al pensamiento fascista, al pensamiento oligarca, al pensamiento del poder. No solo vino a desaparecer, vino, entre otras cosas, a un gran ajuste de cuenta desde el punto de vista económico, social. Por eso se rebajó el salario aquel al 50% de su poder adquisitivo durante todo ese periodo. ¿Y a qué viene el liberalismo? ¿Qué se esconde detrás del autoritarismo en Chile, en Bolivia, en Ecuador, con la voltereta de este Lenin Moreno que termina traicionando a su pueblo? ¿Qué se esconde detrás del liberalismo extremo? ¿Qué se esconde detrás del autoritarismo? Eso, la reducción del salario, el empeoramiento de las condiciones de trabajo, la quita de derechos, menor inversión del Estado en vivienda, en seguridad social. Una cosa va atada de la otra por las clases dominantes. El Uruguay de hoy no es el de ayer. Eso es una verdad. Pero la otra verdad es que no hay ganado una batalla una vez y para siempre. Así que, si con unidad, con perseverancia, con disciplina, no defendemos nuestro derecho, vamos a ver de a poco cayendo las condiciones de vida generales, para peor para el pueblo. Esa es la verdad. No somos agoreros, no se habla de hombres solo, no se hablan de ser buenos o malos, se habla de clases. Y está claro que no fue la pandemia solo lo que está cambiando el Uruguay. Son los contenidos de clase del nuevo gobierno, que tiene como norte una ruta liberal extrema y que se debate entre tendencias democráticas y tendencias fascistizantes. Esa es la verdad. Y que no solo toman ellos las decisiones, sino que las grandes patronales, los lobbies, las mafias, presionan con todo su peso para tratar de incidir y volcar el rumbo de los acontecimientos en su favor. Y eso hay que decirlo como todas las letras. Y así como las mafias salen a generar hechos políticos violentos para llevar las cosas a su favor o para preservar sus intereses, también el pueblo debe, con orden, con disciplina, con firmeza, con serenidad, con máxima amplitud, para involucrar a todos los posibles de ser involucrados, también debe salir a hacerse sentir organizadamente, con conciencia de clase, con conciencia como pueblo, con conciencia como nación. Cuando hablamos de conciencia como nación, ¿cómo no recordar a Artigas y ese espíritu redentor con el que caminó durante toda su existencia y que nos dejó con gran legado? Fue capaz de ver lo que no veía muy poca gente y enfrentó un imperio, el más grande de su época. Acá somos libres o tendemos a la libertad sobre la base de esa visión de mundo que supo tener. Podemos ser reducidos en territorio, cosa que es discutible porque aún en nuestro reducido territorio hay mucha riqueza material comparada con otros. Podemos ser reducidos en territorio, pero no en la mente. La peor derrota de todas es la derrota intelectual. La peor de todas las derrotas es la derrota intelectual. Y no es lo mismo ver el pensamiento individual aislado, por más conocimiento que tenga, que el pensamiento atado al pensamiento colectivo, a los congresos obreros, a los congresos de los trabajadores, al congreso de las herramientas populares, a su producción y a su elaboración. Ahí ya no nos vamos a ver ni tan aislados, ni tan individuos, ahí nos vamos a ver como un gran colectivo. Y acá podrán haber muchas diferencias, podrán haber muchos matices, porque este Uruguay, plaza financiera y bancaria, no es el Uruguay productivo industrial de la década del 60, tampoco es el Uruguay cuasi industrial
de la década del 80. Ya Enrique Rodríguez, en el año 87, cuando terminaba el libro Raíces de un movimiento obrero maduro, alertaba lo que eran los planes de la oligarquía de este país, los planes de las clases dominantes de este país, para transformarnos en una plaza financiera. Y esa utopía racionaria, esa utopía cuyos cimientos comenzó la dictadura ya matando el frigorífico nacional, esa utopía racionaria, bien que la fuimos conociendo con los gobiernos neoliberales de la calle, con los gobiernos conciliadores, privatizadores, Sanguinetti y otros, con los gobiernos que estuvieron allí en la crisis del 2002, que descargaron el ajuste sobre el pueblo. Este es un Uruguay más complejo, ¿verdad? Porque se hizo muchísimo durante 15 años de gobierno popular. Se hizo muchísimo. Nadie puede dudarlo del avance en materia democrática, en materia de avance de derecho. Pero en los aspectos de fondo, en los aspectos de la liberación de fuerza productiva, en los aspectos de la búsqueda del camino al cambio de modelo, en los aspectos de la construcción del país industrial, allí donde tuvimos las mayores dificultades, donde encontramos los mayores escollos. Por eso hay que tener en cuenta de qué estamos hechos, de dónde venimos, cómo somos, contra qué luchamos, para poder tener una visión no idealista del proceso, que se desarrolla en el sentido más purista acerca del bien y el mal, sino para tener una visión materialista dialéctica, porque somos eso, clase obrera en movimiento, transformando las condiciones que nos vieron nacer. Somos trabajadores, somos pueblo, somos nación, transformando las condiciones que nos vieron nacer, en lucha sistemática contra la clase dominante que pretende regresar la rueda de la historia hacia atrás. Necesitamos la existencia del obrero, la existencia de los trabajadores. No necesitamos vivir al borde de la indigencia, necesitamos vivir de trabajo de calidad, necesitamos de ingresos justos para desarrollar nuestro aparato industrial, nuestra economía, nuestra independencia de los grandes monopolios y no ser tan rehenes de ellos, a la vez que nos formamos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de brindarle la oportunidad a la juventud necesaria para proyectar nuevos destinos, nuevas rutas, nuevas estaciones en las cuales escalar e ir diagramando, e ir construyendo el mejor Uruguay, el Uruguay libre, ese que quería Artigas, que supo ver más allá del imperio de su época. Acá estamos, compañeros, porque es acá donde se libra esa batalla, en la solidaridad con cada gremio obrero en lucha, en la situación de la familia en cada barrio. Y sobre eso, bienvenida a las ollas populares para temperar la dificultad de la gente, que ningún uruguayo y ninguna uruguaya pase hambre. Pero no solo las ollas populares atadas a la discusión política, las ollas populares atadas a la perspectiva política, si no es mero asistencialismo, si no es pan para hoy y hambre para mañana. Aparte vale decir, ¿cuánto se puede sostener una olla popular sin el conocimiento adecuado? ¿Cuánto se puede sostener una olla popular si no tiene suministros? ¿Cuánto se puede sostener una olla popular si no hay guardias regulares? Ni el Estado a veces lo puede lograr, porque toda familia uruguaya ha discutido acerca del Estado y cómo son los servicios. ¿Le vamos a pretender exigir a un grupo de seres humanos que las 24 horas esté dando respuesta a una situación que debe dar respuesta el Estado? Ahí entraríamos en una espiral voluntarista, golpeándonos y golpeando, una cosa que no tiene pie ni cabeza. No se le puede exigir a un grupo de hombres y mujeres que pone su mejor empeño para que el humilde no pase necesidades, que asuma el papel del Estado en cada lugar. Eso es una obra muy quijotesca, muy válida, pero muy idealista. Lo puede llevar un tiempo, lo puede llevar unos días, lo puede llevar unas semanas, pero una situación como esta no la va a resolver solo con respuesta
vamos a decir, parciales. Se necesita la discusión política general, se necesita de la mano de llegar con la comida, de la mano de resolver que nada no sea ajeno, que la dificultad no nos sea ajeno, que el niño no pase mal, porque todos sabemos lo que pasa cuando el niño pasa mal. Se necesita de la mano de eso una respuesta organizada de la clase obrera. Si no hay lucha política, la discusión está mediatizada, está parcializada, está en el zócalo. Esa es la verdad. Y caemos en el más vulgar de los economicismos. Y acá lo que se necesita es eso. Respuesta organizada de la clase obrera, de las organizaciones populares, de nuestro querido Frente Amplio. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y no es otra la verdad. Esa es la verdad. Porque decía algún conocido, nadie negocia con mendigos. Ah. Nadie negocia. Si no tenés fuerza tampoco. Te mandan a tomar tu plato de sopa, como mandó alguno la historia a otro. Hay que estar fuertes, hay que estar unidos para encontrar la mejor de la salida. No tampoco de las condiciones de la mulita, sino de las condiciones de hombre y mujer íntegro, de seres humanos, que tenemos lo que el animal no tiene, el cerebro, expresión desarrollada en el plano superior de la materia, para analizar las leyes que rigen el desarrollo de las cosas de la naturaleza y de nuestra sociedad. Eso es el animal que todos queremos y que todos tenemos, doméstico o de visita en algún parque. Eso ellos no lo tienen, pero cada uno sí lo tiene. La capacidad para pensar, para razonar y para buscar la salida más justa. Algunos quieren imponer su salida egoísta, su salida insolidaria, a partir de sus intereses. A veces es triste ver al pobre defender el interés del rico, es la verdad. A veces es triste. A veces creen que así nos salvamos. El que hizo o acató la mayor disciplina en el 2002, 2003, o en el 2001, 2002, 2003, el que acató la mayor disciplina se tiene que acordar, ¿ah? Que después que dejaba tirado a su colectivo, que después que no le daba pelota a su gremio obrero, a su gremio estudiantil o a su organización social, después que el capital se fue, él también se tuvo que ir. Él también tuvo que apagar la luz. Solo no somos nada. Si no hay salida colectiva, el pobre siempre pierde. Esa es la verdad. Y hay que tomar conciencia sobre eso. Este problema, el de hoy, el de los obreros del transporte, el de las obreras del transporte, no es un problema de ellos solo. Es un problema de ellos. Tienen el derecho a discutirlo en sus asambleas y el derecho a resolver lo que crean más justo y más conveniente. Nadie los puede invadir en ese sentido y en ese terreno. Pero este problema es un problema de toda la sociedad, es un problema de todo el pueblo. Porque el transporte lo utiliza toda la población para llegar al trabajo, para salir a recrearse, o para visitar a algún pariente en el interior del país, o que algún pariente del interior de Montevideo nos visite acá. En el interior del país nos visita acá, en Montevideo. Ya lo dijimos, compañeros, somos objetivos, somos escrupulosos, somos estudiosos en cuanto a las fuentes, en cuanto a su relevamiento, en cuanto a las distintas posiciones, respetando lo que es la elaboración sindical, lo que es la elaboración estudiantil, lo que es la elaboración de los ejecutivos o de la autoridad respectiva, en el momento de gobierno popular o hoy cuando den respuesta, sea cual fuere. Pero no somos imparciales.
Diario Liberarse está al servicio de la clase obrera, está al servicio de los intereses del pueblo, está al servicio de las salidas colectivas. No somos imparciales. No existe eso. Ninguno de los medios de este país es imparcial. Los grandes medios le responden a las clases dominantes, le responden a los sectores ricos. Vaya si lo dejaron claro en la forma en que nos persiguieron. Vaya si lo dejaron claro. Clarísimo lo dejaron. Acá estamos con los obreros del Inter, cubriendo la movilización de ellos, en aras de preservar trabajo, en aras de preservar salario, en aras de preservar condiciones de vida dignas. Se encuentra una delegación en el interior del ministerio, en negociación, poniendo los respectivos puntos de vista sobre la mesa. Perdonen si a veces aturdimos hablando, pero mejor hablamos nosotros por nosotros que otros hablen de nosotros y de lo que pensamos. Se puede compartir o disentir, pero como estamos en democracia y costó tantas vidas, tenemos derecho a expresar nuestra opinión aparte de hacer nuestro trabajo. Después nos preguntamos por qué la juventud, los problemas que tiene, las dificultades que atraviesa. Si no le damos perspectiva a un obrero con sus años de trabajo, ¿qué podemos esperar para un adolescente o para un veinteañero? Esa es la verdad. Convocando para el 4 de junio a la concentración de nuestra central obrera en rechazo a los contenidos y a la ley de urgente consideración. En defensa de los ingresos del pueblo y de los trabajadores. Por una salida que apunte a política de fomento del empleo, de reactivación económica. El Zunca, por ejemplo, está planteando, fruto de la resolución de su Congreso, un Plan Nacional de Vivienda. Inversión en obra pública. Medidas que ustedes saben, compartimos plenamente. Y son, por ejemplo, un camino de salida. Muy bien, compañeros. Lo iremos poniendo al tanto de lo que sea el fruto del diálogo entre los obreros y el ministerio y la patronal. Allí nos mencionaba que el Ministerio de Transporte habría un diálogo a ver si se avienen a poner de 23 a 26 millones de dólares del fondo coronavirus para cambiar esta situación como una de las medidas. Vamos a ver qué es lo que se discute.
que es lo que se termina ultimando como salida para todos los obreros del transporte. Y vamos a ver qué pasa con las políticas de achique, con las políticas de ajuste. Si van, hasta dónde van y cuál es la resolución de los distintos gremios, en este caso el del transporte. Lo iremos poniendo al tanto de eso. No solo en la cuestión inmediata o particular y su expresión y desarrollo, sino en las cuestiones estratégicas, tratando de entregarle en el liberarse escrito, en el liberarse impreso, que vamos a tener la batalla para sacarlo en estos días, investigaciones más profundas, más amplias, con elementos ordenados allí, para la consideración de todos. Así que estamos llevando, como ustedes pueden ver, este trabajo, tratando de que sea integrador. En un sentido, recibir información puntual, de orden, por la velocidad de los hechos y la necesidad de trasladarlos. Y por el otro lado, en el liberarse impreso, vamos a concentrar una elaboración calificada, sostenida, que tenga que ver con eso, con el debate profundo, general, que vive todo nuestro pueblo y que vive el movimiento sindical, que sin duda va a estar en la discusión del movimiento estudiantil, de los jubilados, del cooperativo. En estos días se moviliza Fugan también, que ha cumplido 50 años. Vamos a intentar cubrirlos y dialogar con ellos. Y bueno, el 4 de junio vamos a estar ahí, que invitamos a todos a acompañar nuevamente. Está definido un paro de 9 a 13 horas, un paro parcial, pero la concentración es abierta a todo el pueblo. Muchas gracias, compañeros, cubriendo para Diario Liberarse en lo que ha sido en la jornada de hoy la movilización de los obreros y obreras del transporte interdepartamental. Un abrazo por estar ahí. Salud. Buenos días.